aportar. El trabajo, siempre fíjense, cuando lo hace los autores son David Trachtenberg y Carla Borroni. David es economista y está en el Ministerio de Trabajo, bueno, extinto Ministerio de Trabajo, hoy él está en la Dirección de Negociación Colectiva, trabajaba con Héctor Palomino cuando él estaba trabajaba, pues trabajaba ahí, quiero decir, en ese equipo, cuando él era el director en su momento, y Marta Novi, que era la subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales, como en esa gestión de tomada. Él es igual cuadro técnico, digamos, no era de cuadro político, digamos. En ese sentido, como para que más o menos vean ahí de dónde viene. Importantísimo el año. Fíjense que dice 2013. Entonces ustedes pueden decir, ok, este texto está analizando hasta 2013. Si quieren lo pueden estirar hasta 2015. Pero cuando él dice actual, no está diciendo actual de este gobierno, ni actual de la pandemia, ni actual de el gobierno de Cambiemos. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre presten atención a eso porque no es menor, porque él está discutiendo algo y en un momento dice, bueno, actual, hasta la actualidad, ¿no? La actualidad de ese momento. O sea, a lo sumo hasta 2015 lo pueden estirar, que no lo dijo, pero bueno, no pasó nada muy diferente. Si bien algunos hacen otras críticas, sobre todo porque en 2014 hubo una devaluación, pero uno puede decir, bueno, con matices, ¿no? Era el mismo gobierno, era la misma política. Bueno, yo ahora voy a poner la presentación, les pido que me interrumpan. Si me quieren decir algo, no se queden callados o comentar algo. Digo porque no los veo. Entonces, ¿qué se pregunta? Siempre piensen de un texto, sobre todo en estos que son más tipo papers, digamos, ¿no? Que es claro, ¿qué se pregunta? ¿Qué es lo que quiere traernos el texto? Y lo voy a poner acá, que creo que se debe ver porque puse toda la pantalla. A propósito, eh, yo la vez pasada les comenté algo, pero no voy a recorrer todo, pero sí fíjense qué se pregunta, ¿no? Entonces dice, ¿cuál ha sido el papel? Esto es lo que quiere saber. A nosotros no es lo que más nos interesa, pero es importante y parte de esta discusión tiene que ver con lo que les dije recién de la paritaria de comercio, o sea, con visiones sobre eso. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la negociación colectiva en que en esta discusión de, perdón, relación entre instituciones laborales y desempeño de la economía? O sea, su pregunta de por qué se ponen a hacer este trabajo es cuál es el papel o cuál vínculo hay entre el rol de las instituciones laborales en general y de la negociación colectiva en particular y el desempeño de la economía y de la macroeconomía. Esa es una discusión súper importante en nuestro campo laboral y hay distintas visiones, digamos, ¿no? Igual la del gobierno actual no entra mucho acá, porque la del gobierno actual es, si es por ellos, no tendría que haber negociación colectiva. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo algo que ellos dicen, o sea, no creen en mecanismos de compensación de los actores. De hecho, si fuera por ellos, no tendría que haber hecho el trabajo. Si fuera por ellos, sacarían el 14 bis. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la Nación. Entonces, quiero decir, no es un juicio de valor de lo que yo pienso. Es lo que dicen ellos. Entonces, me digo que no entre en esta discusión. Pero la idea es, bueno, ¿qué rol hay? Ellos lo que dicen en el artículo es algo de lo que, de una de estas visiones, pero la cuestión de fondo es la que les dije recién y que no la digo yo, ustedes pueden buscar las declaraciones. Entonces, es importante entender cuál es la pregunta que se hacen y después cómo van a estructurar el texto y qué nos importa a nosotros de eso. Esa pregunta la tenemos que poder responder. Lo que yo les dije que no tiene sentido que se detengan la vez pasada es en cómo se arman esos indicadores, porque no es nuestro tema. Entonces, para poder responder esta pregunta de qué relación hay entre instituciones laborales, pero en particular negociación colectiva y el modelo macroeconómico, el que fuere, entonces ellos van a tratar de pensar, aportarnos algunos elementos y pensar el caso argentino, ¿no? Entonces, ¿cómo arranca el texto? Primero, la primera parte, que tiene que ser la Biblia, porque la mayoría de esas cosas, quizás algunas más, algunas menos, deberían haberlas visto antes. Si no las vieron, no hay problema, las ven acá, pero que son estos conceptos que densidad sindical,
cobertura de la negociación, centralización, descentralización, centralización intermedia, toda esa discusión de niveles de centralización y coordinación de la negociación colectiva. Pero además de entender los conceptos, después van a tener que poder pensar en TP algo de eso. Quizás no llegan a ver todos los conceptos para ahora, pero sí tienen que pensar cosas en su TP. ¿Cuánta cobertura tiene esa negociación? ¿No? ¿Qué nivel de centralización tiene? ¿Hay algún tipo de coordinación o no existe? ¿Cuántos afiliados hay? ¿Qué densidad se puede considerar que hay? Bueno, para poder decir eso, tengo que entender estos conceptos. Entonces, en la primera parte nos van a explicar estos, ¿ven? Estructura de la negociación colectiva, estos conceptos que mencioné acá, ¿no? Luego de estos conceptos que mencioné acá, viene la parte que no digo que no le den ninguna bolilla, ojo, sí que no se detengan a fondo en toda la explicación de cómo se arman esos indicadores para medir el desempeño, porque no, la discusión de los indicadores es ajena a nuestro campo, no nos interesa perder el tiempo en eso. Pero sí esto, entonces, punto uno, o estructura parte uno, es todos estos conceptos. Bien. Estructura parte 2 es, ok, y ahora que entendí qué es la negociación colectiva, qué cosas se juegan con la negociación colectiva, qué vínculos hay con el desempeño de la economía, entonces ahí se darán cuenta que con el título ya esto es parte de la discusión del comunicado ese que les mostré. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Che, mirá, no, vos armaste una paritaria recontra delirante, no lo es, pero bueno, eso es lo que dice. Mirá, miré esto y me encontré con que es una paritaria que puede afectar, yo como gobierno tengo que responder ante toda la población. Y vos, mirá, armaste una paritaria que me va a disparar todos los precios y entonces eso va a afectar a toda la población. O sea, fíjense que es esto básicamente lo que se está discutiendo. ¿Qué relación hay entre la negociación colectiva y el desempeño de la economía? Entonces, acaba de mencionar dos posturas, digo rápidamente, después volvemos, pero una que es más corporativista, que le llama, ¿por qué? Porque va con los actores más cupulares, ¿no? Como la visión corporativa no es una palabra que tenga que tener necesariamente sentido peyorativo, como la usamos habitualmente, ¿no? Como la burocracia. La burocracia la utilizamos, porque la padecemos muchas veces, como algo malo, ¿no? O algo negativo, algo peyorativo, pero la burocracia es, igual me detengo en esta explicación porque después va a servir para los sindicatos y demás, más adelante. Porque tiene que ver con la importancia de una estructura, o sea, burocracia en el sentido weberiano, como creo que mencionaba la otra vez cuando hablábamos lo de sector público, tiene que ver con esa idea, ¿no? De que hay una estructura armada, etcétera, etcétera. Después, bueno, todo lo que sabemos de la burocracia realmente existente. Pero la idea de la visión corporativista son actores reunidos, agrupados en defensa de sus intereses. Por ejemplo, alguien me diría, con razón, y de hecho lo dijo Tomada un día, no a mí, pero cuando le fuimos a reclamar, alguien la reclamó en el año 2004, 2003, creo, 4 o 5, no me acuerdo. Todavía no había estado en el ministerio o apenas había estado en el ministerio, no me acuerdo si ya estaba. Pero vino una charla en sociales y se le reclamó, cosa que después no se resolvió, que por qué no se consideraba el título de relaciones del trabajo igual que otros para tener espacios en el ministerio, etcétera. O sea, me parece banco esa postura. Yo recién estaba estudiando, o sea que estaba como ahí, no entendía bien de qué iba la cosa, pero alguien le planteó eso. Él vino a otra cosa, una actividad que me acuerdo que estuvo buena, como siempre esas actividades, pero alguien le planteó eso y él dijo, no me vengan con reclamos corporativos, para entender, ¿se dan cuenta? O sea, la idea de corporativo es, o sea, no creo en el corporativismo en sí, como modo de entender el mundo en sí, pero sí
a veces uno tiene que tener posturas corporativas. Cuando yo me pongo en defensa de la disciplina y de la profesión, es una postura corporativa en defensa de un grupo por sus intereses. ¿Se dan cuenta? Entonces vuelvo. Dice, la primera de estas posturas, ¿qué posturas? Referidas a la estructura de la negociación colectiva y el desempeño de la economía. Bueno, él dice hay dos posturas, una más corporativista, o sea que tiene en cuenta esos actores grandes que se reúnen, cada uno defiende sus intereses, o sea, eso tiene que más que ver con una relación positiva entre centralización y coordinación y desempeño de la economía, que va a decir básicamente que cuanto más centralizada esté, o sea, si se hace al más alto nivel de centralización, no voy a explicar por qué lo dice ahora, eh, entonces eso es mejor para el desempeño de la economía. Y va a argumentar por qué y está, digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las visiones. La otra visión que va a decir, no, en realidad es mejor para la economía y para el desempeño de la economía si la negociación es o bien descentralizada o sí, bien centralizada, como dicen los corporativistas. La que no sirve, no estoy de acuerdo, dicen los otros, no, los no corporativistas, es la sectorial, ¿no? Que es la mayoritaria, la negociación colectiva que le llamamos de actividad o descentralización intermedia, la de los metalúrgicos, los bancarios. Esa negociación es la que se llama sectorial, de actividad o centralización intermedia, lo que habría que tomar a modo de sinónimos, ¿no? De sectores, de centralización intermedia o de actividad. Actividad en contraposición a qué? A empresa, ¿no? Entonces, cuando dice centralización intermedia en contraposición ¿a qué? A la centralización de cúpulas, la centralización total, donde firman la CGT y la otra, ¿no? Digamos. O sea, esa negociación, que es la más frecuente, si se quiere, de que se toma como parámetro, que es, insisto, metalúrgicos, alimentación, etcétera. Esa negociación es la que, para los segundos, los no corporativistas, esa es la que perjudica. O sea, la de comercio, digamos, para la que estamos hablando de comercio, que sería una negociación sectorial, centralización intermedia. Pongo todo eso a propósito porque después tienen problemas conceptuales para el coloquio, para el trabajo. Entonces, esta negociación de comercio que estamos viendo, por ejemplo, sería dentro de la hipótesis no corporativista, una negociación que afecta los intereses de la macroeconomía, inflación, etcétera. O sea, perjudica a la macroeconomía o a la economía, digamos, ¿no? En ese sentido. Acá, bueno, luego vemos la explicación. Entonces, esta primera parte dijimos los conceptos. Esta segunda parte es donde nos cuenta las dos posturas. Eso tiene que estar, o sea, lo tienen que comprender, es parte de la materia. Entonces, lo que no es para, acá explica por qué está, después lo vemos y además lo tienen que leer. Pero lo que no le vamos a poner todo el énfasis es en el detalle de todos los indicadores que usan, etcétera. Acá, en este capítulo, como les había dicho la otra vez, de antecedentes empíricos, etcétera. Pero sí es importante. Ahí, más allá de que explica cómo, lo que nos importa es este estudio de la OCDE. Que, ¿qué dice? Igual lo pueden leer, no se van a morir por leerlo. Pero quiero decir, ¿qué nos va a decir? Quiero decir que si se traban porque dice la correlación de, no nos importa, no nos importa esa discusión de cómo arman los indicadores, digamos, ¿no? O sea, como si no lo entienden del todo, chau. Me preguntan si les da interés, pero no, nadie les va a preguntar en el coloquio, a ver cómo armó la OCDE los indicadores para discutir, no. Pero sí los resultados. O sea, ellos dicen, bueno, la verdad es que esto que estamos diciendo, el desempeño de la economía con la negociación colectiva, bueno, algunos estudios trataron de probar, ¿no? Entonces cuenta ahí un poco qué es lo que hicieron esos estudios y dice, che, hay uno de la OCDE que está bueno porque abarca esto. Mucho tiempo, entonces eso es importante para los estudios. Llevo un estudio que está buenísimo, pero abarca 2 años y qué sé yo, puedo decir poco. Pero si abarco de la década del 70 al 2002, puedo decir bastante. Entonces, ven que acá, bueno, explica, qué sé yo, cómo lo arma, ven cómo arma los indicadores, ni lo subrayé, no me interesa. Ven el cociente entre el salario y el percentil 90, no me interesa, no es mi tema, que lo discutan los economistas. Sí me interesan las conclusiones.
Entonces, el estudio de la OCDE, ¿qué dice? Dice que en realidad estas hipótesis ya no van más, porque la macroeconomía es otra, que no tiene mucho que ver estas discusiones, no importa. Después lo revisan, lo vemos más adelante. Esto no nos interesa, es interesante, sí, pero no, para el que le interese un poco más allá, pero no hace falta porque acá te está explicando cómo hacen el procedimiento. Podemos obviar el cuadro, pero sí el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijo ese resultado? Ahora sí, la tercera parte, con esto cierro y vamos al PPT, es como para entender la estructura del texto, ahí nos va a contar los periodos, ¿no? O sea, los periodos. Esta es la Biblia, que ya deberían saber, la de Derecho 2, el modelo sindical y la negociación colectiva en Argentina, las cuestiones básicas y tal, y luego nos va a contar los tres modelos que considera. ¿Estamos? ¿Se entendió la estructura del texto? Primera parte, todos esos conceptos que tenemos que saber, densidad sindical y manejar y aplicar en NTP y demás. Segunda parte, donde se pone a pensar esas dos posturas respecto a estructura de la negociación colectiva y desempeño económico y nos da las dos visiones, nos dice hay un estudio de la OCDE que no nos importa mucho cómo se armó y al final nos dice, che, las conclusiones de este estudio dicen tal cosa. Y en la tercera parte, por decirlo de alguna manera, dice, voy a ver si puedo aplicar todas estas discusiones al desempeño de la estructura, a los periodos en Argentina. Entonces ahí tiene un primer capitulito donde nos da como el checklist de qué es el modelo argentino, la estructura en Argentina de la negociación colectiva, y luego nos da sus tres periodos y las conclusiones, que no vamos a llegar hoy seguramente. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario, escucho, si no, seguimos. Lo que fuere, pregunta, comentario, si alguien leyó, si le fue bien, no sé, lo que quieran mencionar. ¿Seguimos? Bueno. Bueno, esto lo menciono rápidamente porque es es una definición. Lean las explicaciones, copié y pegué nada más la definición. La densidad es la tasa de afiliación sindical. Es la proporción de asalariados que están sindicalizados. Obviamente que ahí, señala él, hay discusiones. ¿Por qué? Porque vos podés considerar todos los trabajadores desocupados del sector, digamos, ¿no? Bueno, obviamente no digo que sea fácil hacerlo, pero él dice, bueno, como todos los indicadores, los afiliados es más fácil. Hay 1000 afiliados, ¿no? ¿Sobre cuántos? Entonces, alguno te puede decir sobre los, estoy inventando, ¿eh? Supónganse, en una organización que ustedes tienen que analizar. Hay 1000 afiliados. Ok. ¿Cuántos trabajadores hay? 4000. Entonces, bueno, hacemos la cuentita y decimos, bueno, hay una densidad de tanto, o una densidad de tal porcentaje, o tanto, y lo puedo comparar con otro, lo puedo comparar con algún texto, con algún promedio, mira, tiene baja afiliación, tiene alta afiliación, sabiendo la densidad, esa es la densidad, pero también sobre todos los trabajadores de la planta, pero alguien te puede decir, no, no, no es sobre todos los trabajadores, la densidad es sobre todos los que, no sé, podrían estar afiliados, tenés que sacar a los fuera de convenio. Estoy diciendo cualquier cosa para que se entienda la idea de lo que dice en el texto el autor, léanlo de ahí. Él dice, hay algunas discusiones respecto a cómo se construye ese número, punto. Pero sí es importante la densidad. Igual la semana que viene les voy a traer alguna cuestión que no agregué hoy porque no íbamos a llegar a tiempo a ver todo, de cuáles algunas discusiones sobre afiliación sindical que igual nos sirven para eh, perdón, para la parte de sindicatos, que igual está vinculada con esto, ¿no? Cómo es la afiliación sindical en Argentina, respecto a los países de América Latina y o respecto de, en general, en el mundo y qué pasó con la afiliación. En general, les anticipo que los países que tienen más afiliación en Latinoamérica son Argentina y Uruguay, ¿no? O sea, como son los dos países más sindicalizados y con mayor importancia de los sindicatos. Entonces, este es un indicador importante, tengo que conocer la cantidad de afiliados, no es algo tan sencillo, hay un buscador en el ministerio, pero no están actualizando esos datos, como tantas cosas que se rompieron. También se rompió
el buscador de convenios de colectivos que está, si uno lo busca sigue estando, pero no están actualizados los datos. Entonces, es un tema eso, porque para hacer investigaciones que obviamente a nadie le interesan, es un problema porque eso era buenísimo para los estudiantes inclusive, porque se bajaban todo el Excel con toda la trayectoria de esa actividad y entonces nosotros les enseñamos a hacer tablas dinámicas, comparar, bueno, no se va a poder hacer eso porque no cargan los datos, no los hacen públicos. Me consta que los cargan porque nos lo han dicho, pero no están de público accesible, o sea, los últimos, están solamente los últimos. Entonces, y también hay un buscador, por lo menos sépanlo que existe. Había un buscador de sindicatos que debe estar todavía, pero sospecho que tampoco debe estar actualizado. Pero bueno, ustedes el dato lo tienen que preguntar. El horizonte siempre es tratar de obtener todos los datos. No, no pueden decir lo que les parece. O sea, los datos hay que ir a buscarlos al trabajo de campo. ¿Dónde? Y le podemos preguntar a los actores, podemos ver en la página del sindicato, no creo que salga. Podemos ver en alguna noticia periodística cantidad de afiliados tal, capaz que sale, por ejemplo ahora con la discusión de la paritaria, de la cual no leyeron ninguna noticia, van a ver que dice la paritaria más grande del país con tantos trabajadores, que igual esos son cantidad de trabajadores y no de afiliados. Pero digo eso porque no es tan sencillo conseguir así el número de afiliados. En general, si fuera una tesina o un trabajo de final de grado, los mandaría al Ministerio de Trabajo, al ex ministerio, a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Para un trabajo de grado no tiene sentido, pero sí preguntarlo. Le preguntan a los actores, tratan de buscarlo en alguna noticia, etcétera. No es un dato que está así público. Entonces, es importante saberlo. Cobertura, grande importancia. ¿Qué es la cobertura en la negociación colectiva? ¿A cuántos trabajadores abarca, cubre? Y acá hay un concepto que es súper importante, que es, a ver quién me lo dice, el efecto erga omnes. Que aplica para todos los trabajadores, estén afiliados o no. Bien, y esto es re importante para vincular con lo que estamos diciendo de la paritaria de comercio y cualquier otra, ¿no? Pero ahora porque esa está en la discusión. Los que dijeron de la UOM es cierto, la UOM está en discusión, pero no hicieron lo mismo que lo de comercio. O sea, todavía no le dijeron, che, no me copa que quieras ganar lo mismo que la inflación, por lo menos. Quiero que ganes menos que la inflación. Eso es lo que le están diciendo a comercio. O sea, firmaron una paritaria paupérrima y le están diciendo, no me gusta, ¿no? En la UOM todavía no pasó eso, pero sí hay conflicto porque los metalúrgicos no quieren pagar lo que ellos piden y tal, y entonces hubo un conflicto y no lo seguí. O sea, yo tampoco sigo al día a día todos los conflictos, es imposible, pero sí tengo una idea de lo principal. Y entonces hubo un paro, más allá de ahora el paro puntual de lo de Tierra del Fuego, hubo un paro y no me acuerdo ahora si negociaron o están ahí en conciliación o, ne- o- o negociaron, no, no lo sé ahora exacto, pero está bien, esa idea estaba. Importante la cobertura, ¿por qué? Porque cuando se firma una paritaria, le vale a los que firmaron, a la Cámara, etcétera, que firmó, y a los que no. ¿Se dan cuenta? O sea, le vale a toda la actividad. Y entonces ahí esta es la discusión, porque tiene un efecto erga omnes. Para que tenga ese efecto erga omnes, ¿qué tiene que pasar? Vinculado a lo que dije cuando iniciamos, tiene que estar homologado por Ministerio de Trabajo o ahora Secretaría de Trabajo. ¿Se dan cuenta? Si no, porque esa es la discusión. Porque a ustedes les parece que si no homologan la paritaria de, no sé, capaz que va Jumbo y lo paga igual. Bueno, Jumbo, Coto o el que fuere, no creo, pero supónganse, nadie le impide no pagarla, digamos. Lo que pasa que no tiene la homologación. Como no tiene la homologación, legalmente no tiene el efecto de orga omnes. Entonces, una empresa mediana, para no decir una chiquita, cualquiera, puede decir, ah, no, o no, otro supermercado, qué sé yo, no se me ocurre otro, Carrefour. Carrefour dice, ah, yo no lo pago, ¿no? Y nadie le puede decir nada porque Coto Jumbo decidió pagarla y Carrefour dijo, yo no la pago. Cuando la homologuen la pago.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera diferencias entre los trabajadores, individualiza la relación salarial y lo más importante de todo, para lo que es un sistema de relaciones laborales, genera diferencias, obviamente, pero además que los más grandes van a tener posibilidad de hacerla valer y los más chicos no. O sea, los que tienen menos fuerza, ¿se acuerdan lo que les dije del salario mínimo? La idea es que la estructura de los mecanismos de las instituciones del derecho laboral y de las relaciones laborales como concepto están pensadas para subir la vara, ¿no? Para favorecer a los que están más débiles, como lo que les expliqué el salario mínimo. Entonces, ahora si me siguen con el argumento, se supone que si lo homologan, más allá de que haya otra discusión, che, la pyme tiene que pagar lo mismo que Carrefour, es una discusión válida. Esa es una discusión válida. Pero vamos a obviarla por ahora, la podemos dar la semana que viene para no confundir tantas cosas juntas. Vamos a dejarla de lado y vamos a hacer este termo a favor de la paritaria y no vamos a agregarle complejidad hoy. La semana que viene le agregamos complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Si vuelvo con el argumento, la cobertura de la negociación colectiva tiene que ver con la cantidad de trabajadores cubiertos. Para que cumpla efecto, se pueda hacer uso del efecto erga omnes, tiene que estar homologada por la autoridad de aplicación. Entonces, si no está homologada, la puede pagar Don Jumbo o Don Coto, dice, bueno, yo la pago y chau. Y Carrefour dice, no, yo no la pago. Hasta que no la homologuen, Cantepri, no tengo obligación, no la pago. ¿Qué pasa? Hay diferencias en los trabajadores. Pero, ¿por qué? Y el negocio de la vuelta tampoco lo paga. Y el otro comercio tampoco lo paga. Entonces genera tensiones entre los trabajadores y ahí tenés dos que lo pagan porque dicen, no, yo tengo una trayectoria de pagar siempre, son un plomo los sindicatos, pero prefiero no empezar a tener conflicto. Más o menos tengo una relación ahí tensa, pero estoy. No me voy a meter en ese lío. Coto Jumbo, ejemplo. Estoy inventando los ejemplos, ¿eh? Y Carrefour había dicho, nada, yo no la pago. ¿Qué pasa? Van los delegados, le hacen la vida imposible, le hacen este conflicto en el lugar de trabajo, no sé qué, le hacen quite de colaboración, que es un clásico, porque bueno, no puedo decretar paro, pero tiene que decretar, bueno, quite de colaboración. Ah, yo te doy una mano con tal cosa, listo, no lo hago más. No dice el convenio, no dice la ley, no te lo hago más. Entonces, ¿qué dice Carrefour? Me parece que no me está conveniendo esto, no pagar la paritaria, tarde o temprano van a arreglar, la voy a tener que pagar y encima estoy teniendo conflicto todos los días, no, no, voy y la pago. Y el otro pyme o mediano o otro grandote que dice, nah, yo no la pago. Para mí, hasta que no me vengan a decir, no la pago. Y entonces los trabajadores, eso supongan, no tienen capacidad de conflicto, no tienen delegados, o es una actividad que no está tan fuerte ahora por el tipo de actividad, y dice no la pago. Entonces, uno no la pagó porque no la quiso y porque tiene más fuerza que los trabajadores de ese grupo. Otro la pagó porque los trabajadores tenían capacidad de conflicto y otro la pagó por no comprarse un conflicto. Entonces, en lo que es, comillas, la clase trabajadora en sí y el grupo ese de trabajadores del sector, fíjense cómo se diferencia, ¿no? Porque vos le decís al de Jumbo, che, hay que hacer un paro por los que no pagaron la paritaria. Ah, no sé, yo ya la cobré. Me hace hacer un paro, capaz me descuentan el día, ¿no? ¿Se dan cuenta cuando uno dice individualiza el conflicto y la relación salarial tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro porque esos conceptos los tienen que saber muy bien, entenderlos, discutirlos, etcétera. Entonces, la tasa de cobertura en la negociación colectiva muestra la proporción de trabajadores comprendidos en convenios colectivos, siendo un indicador de la dimensión que toma la determinación colectiva de salarios. ¿Se dan cuenta? Eso hay que mirar. ¿Cuánto, qué capacidad? Eso lo vamos a ver con 2003-2015, con la discusión del otro texto. La determinación colectiva de trabajo es lo que dije recién. O sea, se firma para todos los de comercio, ¿no? Si no se firma para todos los de comercio, es lo contrario de determinación colectiva, que sería.
individualización de la relación salarial. Obviamente grados, no es lo mismo negociar de a uno que negociar un sector, que negociar una empresa, pero en última instancia es una tendencia a la individualización de la relación salarial. ¿Se entendió? Ese era como otro concepto que hay más para revisar en el texto, pero bueno, me dicen cuando lo vean. Después, el otro concepto importante que trae es el grado de centralización, que por ahí se lo tienen más conocido, espero, de otras materias. Pero acuérdense que hay como pseudo sinónimos, que no son exactamente sinónimos, pero sí con esta idea que no lo dice, porque no lo explica así como esto es sinónimo de esto, pero está claro que cuando habla de centralización intermedia, me vuelvo a reiterar, habla de la sectorial, ¿está claro? O sea, lo que dije recién hace un ratito. Cuando dice en un momento no, porque la centralización intermedia está hablando de la sectorial, o sea, de la paritaria sectorial de actividad que le decimos, ¿no? Y después habla de la nacional y de la empresa y la articulación entre los niveles. La idea de articulación es esto que a veces se genera un piso o perdón, un techo, un piso, perdón, generalmente es un piso, supongan que dicen, bueno, en licencias, en algunas cuestiones, bueno, el piso es este, y después cada sector puede negociar para arriba. Productividad, no sé qué, no está prohibido, digamos, esa negociación. ¿Se dan cuenta? Eso es articulación. Muchas veces eso se articula informalmente, o sea, ustedes tienen que analizar en sus casos si hay acuerdos de articulación escritos, si no los hay, o se articula eh, por sector. A veces tienen empresas concepcionales, inclusive que negocian diferente. Me acuerdo, no sé ahora cómo será porque cambió el sindicato y no sé si cambiaron eso o no. El neumático, me acuerdo, que en su momento lo habíamos estudiado hace muchos años, no digo ahora. Ahora estudiantes lo estudiaron, pero yo no lo seguí, los casos. Pero en su momento, hace muchos años, 15 digo, muchos, para poner una idea, para que se ubiquen, quiero decir de cuándo estoy hablando, porque no es neumáticos de ahora, no sé cómo es ahora, pero neumáticos tiene un típico clase que pasa mucho en algunas manufacturas donde hay una empresa y tiene como Pirelli en tal lado, ¿no? O sea, hay FATE en otro y otro en otro. Y lo interesante para estudiar era que se daban como condiciones como si fueran como otra empresa, no tanto, pero digo, ¿no? Como se dan todo como condiciones de dinámica que tenían que ver con mucho del lugar y demás. Entonces, eso es interesante para entender eso. Y negociación de empresa o con lógica de empresa, porque a veces sirve para pensar algunos organismos estatales, ¿no? Por ejemplo, el Estado y algún organismo estatal, uno podría decir que no es una empresa y no hay que decir empresa en el TP, pero sí con la lógica de organización, de desagregación o de descentralización, como si fuese una empresa en el sentido de, bueno, a ver, algunos son empresas, como aerolíneas, por decir, ¿no? Pero en general quiero decir, otros no son empresas. El INTI no es una empresa, pero quiero decir, es un organismo y si tiene un convenio, creo que no lo tiene, pero si tuviese un convenio, entonces ese convenio sería descentralizado respecto del convenio general de la administración pública. ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere. Y articulación entre niveles, lo que dijimos recién, ¿no? Esa es un poco la idea. Y otra cuestión importante que aparece en el texto es el de coordinación de la negociación colectiva, que tiene que ver con esto que mencionábamos recién, ¿no? ¿Cuánto de esa capacidad hay de coordinar esa negociación? O sea, se vincula el concepto de coordinación con el de articulación, ¿no? Esa puede ser formal. Por eso les decía, puede estar escrita, puede ser formal y puede ser informal también, ¿no? Y es interesante también, pongo ahí los conceptos para que revisen el texto, si no lo leyeron o si lo leyeron por encima, que son importantes, el patrón de negociación y el efecto de imitación. Vieron que siempre hay, a veces, hay un sindicato que es como el que va para adelante, típico en la década del 50, la UOM, y los demás como espían para dónde va y van para ahí, digamos, ¿no? Ese efecto de imitación, por eso ese tipo de paritarias son las que los gobiernos siempre miran con más ojos, porque todos los demás siguen a esa.
no van a seguir a la más chiquita, ¿no? Tratan de seguir al que quiere pelear con el gobierno el techo o lo que fuere, ¿no? Techo, a veces escrito, a veces no escrito. ¿Se entiende? Entonces es importante esto, ver si hay algún tipo de coordinación formal, informal. Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Los sindicatos de telecomunicaciones, en un momento que hay un montón. FOETRA, Buenos Aires, que es uno de los más fuertes, dentro de lo débil que son ahora a comparación de otros momentos de la historia, pero también está UPSET, digamos que es el de jerárquicos, está CPTEL, que es el de profesionales, son sindicatos chicos, pero son sindicatos de las telecomunicaciones al fin. Y FOETRA a su vez se agrupa en una federación y hay otra federación, no importa, de otro signo político, por decirlo. Unos se agrupan en una parte y otros se agrupan en otra parte. O sea, no compiten porque estos se agrupan a estos sindicatos y estos se agrupan a estos otros. Bueno, en un momento donde estuvo, creo que era en el gobierno de Macri, no me acuerdo, ¿qué hicieron? Se juntaron todos y armaron la MUS, que es la mesa única sindical, no sé qué. Entonces, cuando van a negociar con las empresas, van juntos. Después, obviamente, no va a ser el mismo, pero establecen un piso de acuerdos y después cada sindicato negocia algunas cuestiones particulares. Cada federación. Ese es un tipo de coordinación formal, porque hay un acta que dice se juntó la MUS, tuvieron de tales sindicatos tales, las dos empresas, o tres o cuatro, no me acuerdo, cómo están ahora dentro de la parte empresarial, ¿se entiende? Y puede ser informal, puede decir, negocia Telecom, supónganse, y yo pispeo de reojo y digo, ah, no, pero vamos con Telefónica por lo mismo, o más, o no, pero a nosotros nos debían, entonces de mima tenemos que sacar esto. O sea, las dos cosas. Por ejemplo, ahora los sindicatos docentes universitarios, que a nadie le importamos claramente, em, no digo a nadie del gobierno, la mayoría de la comunidad no le interesa, digamos. Em, Se juntaron hace un tiempo para hacer con los no docentes, con no sé qué, para ir a negociar juntos, tratar de tener una mesa de articulación. No necesariamente negociar la finita de los salarios, porque cada gremio tiene su particularidad, pero sí tener una mesa de acción común, que eso después nos va a servir más adelante para cuando veamos sindicatos, pero por lo menos entiendan cómo esta lógica, ¿no? De coordinación de la negociación. Bueno, acá está punteado lo que ya lo dije, así que lo podemos pasar, que tiene que ver con estas dos visiones que sí les pido que las revisen. Yo voy a dedicar 15 minutos, 10 al inicio a escuchar preguntas. Si no hay preguntas de los textos, de esta parte, de esto que pasamos más rápido, doy por sentado que lo entendieron. Si, no, si hay preguntas, avanzamos profundizando algunas discusiones. Pero estas dos visiones, era lo que les dije recién, tienen que estar, fíjense los argumentos, porque son y 33, así a paso a otra cosa. Pero presten atención porque antes de empezar con lo de Clara, Martí Corena, eh, veamos esto y veamos lo que les dije al inicio, ¿no? De la paritaria de comercio. Estas dos visiones, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Que piensen que están relacionadas. Dijimos, repaso rápido sin hacer todo el desarrollo del texto. La visión corporativista, esta que mencioné de los actores, etcétera, sostiene que cuanto más centralizado en ese nivel alto de centralización, favorece el desempeño de la economía, porque coordina de mejor manera esa cuestión macroeconómica y eso va a favorecer tarde o temprano a la baja de la inflación y también a los datos de mercado de trabajo y de empleo, que eso es clave porque es la otra pata de la discusión. La otra visión sostiene que tiene que ser, es como una U invertida, dice el texto, ¿no? O sea, fíjense la pancita, como dice, bueno, lo que sí es bueno para ellos es que sea muy descentralizada, o sea, si vos discutís en tu sector y conseguís tal cosa ahí, no me va a afectar todos los precios. Discutí lo que quieras, digamos, ¿no? Como, bueno, no me va a afectar la macroeconomía, el empleo, etcétera. Como si es muy descentralizada, y le agrega ahí lo mismo. Y si es muy centralizada, va a estar de acuerdo con la otra visión. La mayoría de la negociación, ¿dónde se hace? En el medio, en la panza de arriba, que es esta, como la de comercio. Entonces, ellos van a sostener ese argumento. Ah, no, no van a mirar la distribución del ingreso, cuánto vienen ganando los trabajadores, qué otras cuestiones hay en la economía. No, van a decir, ah, no.
si vos subís estos salarios, entonces se van a trasladar a precios, ni discuten, che, no trasladen a precios o tal cosa. No, es lineal. Si se traslada a precios, entonces si se traslada a precios, lo van a vender más caro, entonces como lo van a vender más caro, entonces la gente va a comprar menos, como van a comprar menos, entonces van a despedir trabajadores y va a afectar el desempleo. Y va a haber desempleo. Entonces, conclusión, si los salarios aumentan, puede haber desempleo. Ese es como dicho muy bobamente, hay toda una discusión teórica ahí, pero se dan cuenta, entendiendo eso, vuélvanlo a leer, los que lo leyeron, léanlo lo que no lo leyeron. Este capítulo que dijimos era el único al que no le damos tanta importancia en su contenido, este sí, la primera parte, cuando nos explica las dos visiones, sí, pero no le damos tanta bolilla cómo se construyen los indicadores, al cuadro, eso lo podemos pasar de largo, pero sí en las conclusiones. Las conclusiones de este estudio de la OCDE demuestran que las dos hipótesis, la hipótesis corporativista y con forma de U, no se verifican porque la inflación y el desempleo no son menores en los países que predomina la negociación colectiva centralizada o descentralizada. O sea, como que esa relación en el momento que se pensó, inclusive uno de los autores, lo mencionan ahí en el texto, que eran los que propusieron esta relación, dice que después escribió un paper diciendo, che, no, me parece que me equivoqué, no era tan así. Y después el estudio de la OCDE dice lo mismo, ¿no? Como dice, bueno, hay algunas cosas que son importantes en términos estadísticos que tiene que ver esto. Si hay mayor densidad sindical, hay menor desigualdad, básicamente. Si hay mayor cobertura, hay menor desigualdad. Si hay mayor centralización, hay menor dispersión salarial, que eso es como obvio, digamos, no lo que estamos diciendo recién. Sobre esto sí hay consenso en la bibliografía, sobre esta última parte, dicen ellos. Pero esto de vincular rápidamente inflación y dice, bueno, mira, hay lugares donde hay negociación colectiva centralizada, otros donde hay descentralizada, y la verdad es que no hay ni más inflación ni menos inflación. No se encuentra una correlación, como se dice en estadística, con eso. Eso es lo que hace ese estudio de la OCDE. Bien, y para que vean algunos ejemplos, traje, bueno, esta, que ahora se darán cuenta que decís, no, ¿cómo no me di cuenta que tenía que estar al tanto de esto? ¿Por qué se vincula? Este va a ser pregunta de final, ya se los aviso. Ahí, analíceme esto con el texto de Trachtenberg y Borroni. Y acá vemos otros ejemplos. Fíjense, año 2013. ¿Quién estaba? 2013, ¿quién estaba? ¿Quién gobernaba? Cric, cric. ¿Hay alguien ahí? Cristina, no. Eso, bien. Cristina. Bueno, 2013, Cristina. ¿Qué dice Infobae? Moyano rechazó el tope salarial fijado por el gobierno y pidió 30%. ¿Ven? O sea, el debate de fondo me refiero. Acá está, ¿quién gobernaba? 2017, ¿no? 2017, ¿quién estaba? Macri. Macri. Mientras el gobierno de Calviano anticipa una inflación, propone que los aumentos salariales no se alejen de esa pauta, los líderes empresariales prevén un escenario distinto, la mayoría de estará, algunos manifiestan que podrían alcanzarse acuerdos un poco más generosos. ¿Se dan cuenta? Los empresarios. ¿Se dan cuenta? La mayoría de ellos cree que la suba de precios estará entre tanto y en eso acuerdan que los que impulsan. Entonces la tensión es la negociación dura. O sea, ¿se dan cuenta? Esto es lo que está discutiendo el texto. ¿Qué relación hay entre los actores y la estructura de la negociación y los salarios? Y les digo una cosa para que sepan. No es que está mal o bien, no se trata de eso. Eso lo podemos dar en nuestra visión del mundo, ¿no? Volvemos a los enfoques, a nuestra visión política. Pero quiero decir, es interesante porque ven que hay una pauta, ¿no? O sea, en todos, ¿ven? Acá otra, esperen. Acá era Alberto Fernández, les puse uno de cada uno. Guiño de Alberto Fernando Zapalazo. Lo recibió en Olivos tras el acuerdo salarial de la bancaria, esto quiero decir, que respetó las pautas del gobierno. Ah, hay una pauta, ¿no? Pero esa pauta no está escrita en ningún lado en Argentina. No hay que el gobierno dice que la pauta es tal. No existe eso. No digo que esté mal ni bien, o sea, no existe, pero hay una pauta. Es como, ¿no? Aunque no lo veamos, eso siempre está. Existe la pauta, pero no está en ningún lado. Eh, Acá ven que vimos 4 gobiernos distintos, ¿no? Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Para ver otras posibilidades, no mejores ni peores. Esperen que vi que me estaba cayendo ahí. En Uruguay, por ejemplo, el gobierno saca lo que se llama lineamientos. Saca un documento. No digo que esté mejor o peor, nunca hay que comparar, ¿no? Pensando por ahí otro país es mejor o peor. Cada uno tiene su historia. Se matan antes por los lineamientos, ¿no? El gobierno dice, che, va, elige lo que quiere, va con la oficina de presupuesto de la economía y saca un documento y dice, bueno, las rondas de consejo de salario, lo que sería para nosotros la paritaria, van a ir por acá. Un tope tanto, los sectores más sumergidos pueden llegar hasta tanto y esto. Después negocian lo que quieren, pero este es mi correlito. Entonces, ¿qué hace el PIT-CNT? Como sería acá la CGT, no, los lineamientos, discuto los lineamientos con el gobierno, tal, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero una vez que están, están. Acá no están, pero están. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay un documento que diga, pero como vimos, todos los gobiernos tienen su pauta. Y no está mal eso, porque es cierto, más allá de lo que les dije de mi visión y de las discusiones actuales de hoy, es cierto que un gobierno tiene que estar para todos. Entonces, si yo digo, quiero el 100% de aumento, y el patrón dice, ok, ¿no? Te lo doy, y total, lo traslado a precio y listo. Bueno, obviamente yo como gobierno decía, che, pará, o sea, no podés trasladarme el 100% a precio porque me afectás toda la economía. Lo pongo exagerado para que se entienda que la idea tiene sentido. Después, cómo se aplica y cuál es la situación actual, que esto que estamos diciendo. Están negociando por debajo de la inflación, diga, o casi por debajo. Miren las noticias y luego me dicen. Entonces, estamos en I-41. ¿Se entendió? O sea, la discusión está con cosas actuales, ¿no? Entonces, esperen que miro hasta dónde estábamos. Creo que podemos ir hasta acá y te dejo unos minutos para eso que querías hacer de mí. Dale, sí, buenísimo. Bueno, vemos dos cositas más que no están en el texto, pero me interesa mucho darlas. Que es, uno es extra, que no es obligatorio porque no está en el texto, pero sí me importa para que, yo siempre pienso, se van a asombrar, pero sí, no se van a asombrar porque supongo que están en las discusiones actuales. Los incito a que estén en las discusiones actuales y que tomen sus posicionamientos. Este texto, que es del año 98 de Jorge Schwarzer, que se llama Implantación de un modelo económico y analiza el periodo 1975-2000, ¿no? O sea, toda la dictadura y el gobierno de Alfonsín y el de Menem, sobre todo, ¿no? Entonces, implantación de un modelo, no sé si queda claro lo que está diciendo el autor. Y dentro de ese texto tiene un capítulo, yo con ese capítulo rendí con Héctor en ese momento, que se llama El mercado de trabajo como relación social. Ya de por sí es un posicionamiento. O sea, ¿qué está diciendo? Che, el mercado de trabajo no es un mercado. No son cosas que se intercambian, es una relación social. ¿Qué relación social? La relación social capitalista de producción, no es cualquier mercado. Ahí hay un patrón, un trabajador que no tienen igual fuerzas. O sea, ya de por sí poner ese título, sabes para dónde rumbea. Entonces, lo que me importa traerles de ahí es que lean con atención, lo voy a... ¿Querés leerlo, Demi? Porque no doy más de hablar. Es un fragmento donde él refiere a un macroeconomista polaco, Kalecki, que no viene al tanto, pero fíjense qué discusión interesante cuando, primero, antes de ir a lo de Schwarzer, fíjense, ¿qué dice la UIA? La UIA ratificó su apoyo a Milei y a la reforma laboral, pero advirtió por recesión y desempleo. Dijo, che, estás desindustrializando, estás sacando decretos que me desregulan, que me sacan esto, que aquello, que abrís las importaciones, que MEPA que me va a afectar como industria. Y uno diría, pero la UIA va a salir con los tapones de punta contra Milei, va a salir y dice, no, bueno, ratifico el apoyo, pero porfis, fíjate un toque esto. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Por qué uno piensa? Y uno puede traer a Schwarzer para entender por qué. A ver qué dice Demi. Leo. Dale. Mediación y crisis en el mercado de trabajo de Schwarzer, 1998. En un penetrante artículo escrito en 1943, Kalecki advertía que un régimen de pleno empleo planteaba problemas que pasaban de la economía a la política porque podría reducir la capacidad de los patrones para imponer la disciplina que ellos consideran necesaria en el trabajo.
En ese caso, decía, los patrones estarían dispuestos incluso a aceptar una rebaja de ganancias a cambio de recuperar la disciplina en las fábricas y la estabilidad política. El objetivo de control social relacionado con el poder podía ser lo suficientemente fuerte como para definir la conducta de los empresarios. Kalecki se oponía a la idea simplista de que solo estarían interesados en la maximización coyuntural de beneficios. Por eso especulaba en ese trabajo con la hipótesis que los empresarios podían aceptar o provocar una recesión para reducir el nivel de empleo y recuperar el control del régimen de trabajo. ¿Se entendió? Bien. ¿Te acordabas de mí de ese no? ¿O lo habíamos No. dicho alguna vez? No. No, pero sí. Sí, el otro no hace falta, lo leen ustedes, pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Se dan cuenta como decir, bueno, che, capaz que cuando alguien lo mira, alguien diría, pobre, le estoy extrapolando para analizar esto, corre por mi cuenta, digamos. No lo dijo Schwarzer, porque no está acá para defenderse. Era amigo de Héctor, además, y falleció antes que Héctor, muchos años antes. Porque estaba enfermo, no era tan viejo. Tiene una página, para los que le interesa el tema, más allá de aprobar la materia, tiene una página que hizo la familia con todos los textos y tal, y hay un montón que se consiguen en internet. Pero más allá de eso, ¿qué está diciendo? De un tipo muy reconocido en el campo académico, aún los que no estaban de acuerdo con sus visiones. Pero tiene los que le interesa el mundo de la industria o los que parva de artículos y no sé qué, analizando la estructura de la industria en Argentina en todos los momentos históricos que quieran. Bueno, vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, che, obvio, no me lo analices tan fácil con que los empresarios se van a quejar por una recesión. En un mercado tenso, en un momento, tiene un subtítulo que dice el salario en un mercado tenso. ¿Qué es tenso? Porque no hay más trabajadores, no hay, comillas, ejército de reserva, o hay pocos, digamos, ¿no? Entonces, necesito trabajadores y entonces el salario es alto, porque necesito vender, bueno, en ese modelo lo que van a decir, los trabajadores son fuertes. Obviamente está diciendo esto para analizar la década del 70, crisis, conflicto en las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces está diciendo, che, los trabajadores tienen un montón de poder, me paran la fábrica, para los que tienen delegados ahí lo dice, ¿no? Caer demasiado, no sé qué, ven el desmantelamiento de unas medidas ahí, como el régimen del delegado de planta que podía parar las tareas por su propia voluntad si lo consideraba necesario. Eso se sacó y tal. Entonces lo que va a decir es, este modelo así como está, todo bien, gano dinero, pero los trabajadores tienen mucha fuerza. Capaz me conviene que haya una recesión por un tiempo, bueno, pierdo coyunturalmente, como acá dice, maximización coyuntural, aclara, ¿no? Capaz pierdo un tiempo, pero la disciplino a largo plazo, ¿no? Disciplino a la clase trabajadora a largo plazo. Un poco eso. Y ahí abajo, para los que les interesa el tema, les puse un artículo actual que sacaron sobre Kalecki, que no es casual que lo hayan traído ahora. Entonces yo diría que dejemos por acá. Esto no lo pienso dar porque ya lo deberían saber derecho 2, pero si hay dudas y tal, etcétera, por supuesto que estoy a plena disposición de dar de nuevo cosas que no se entiendan, pero es como modelo sindical, chicos, normativa, determinantes, presten atención al concepto de determinantes para la clase que viene y cuáles son las características del modelo sindical, y entonces la idea sería que veamos los tres, por eso, ven que ahí les taché en rojito actual, etapa actual, dice él. Bueno, ellos, va. No es actual en el momento que fue escrito. Etapa actual es hasta 2025. Entonces ahí, cuando lo leo, tengo que aclarar. Él nos va a explicar cuáles son las etapas que ellos consideran. Vamos a pasar más o menos rápido eso para llegar al análisis o la discusión de la última etapa con el texto de Clara Matricorena. Un poco quería hablar del Pacto Social del 73 porque tiene que ver con algo de ahora y esta discusión de ahora. Uy, me faltó uno acá. ¿O se tildó? Ah, no, pero acá me faltó uno. A ver, dejo de compartir. Total, acá ya estamos. Por ahora estamos con eso y nada, quería escuchar si le entendieron, si les vino bien, si alguno había leído. Total, ahora ya está, ya son impunes, ya terminé. Y les resultó fácil, difícil. Escucho un breve comentario y, y vamos a lo que Demi quiere hacer antes de cerrar. Yo cuando empezamos la clase le había dicho
dicho al profe que el texto de Verena me había costado, sobre todo justo la parte esa de los indicadores. Pero bueno, con la clase y viendo la estructura del texto ya resalté lo más importante y dónde hacer. Genial, bueno, me alegro. Bueno, estamos, presten atención y cualquier cosa obviamente me dicen la clase que viene, que tenemos otra, así que ahí vuelvan a leerlo y aprovechen para eso, para marcar esas cosas. Y entonces, tenés 10 minutos, aunque sea que te comenten un par. em, Ahí estoy. Tenés 10 minutos, aunque sea que te comenten un par. Para cerrar, de última nos pasamos un par de minutos, pero no más. Primero, para la clase que viene, así como tarea. Vos no hace falta, si querés copiarlo y si no ponele recuerden lo que les dijo la profe para la clase que viene. Primero, me buscan info de la paritaria de comercio, ahí qué pasó con eso, cada uno o cada grupo, como quieran, para que comentemos entre todos con el material que ustedes traen, con esa discusión, que no sabes, capaz que pasa algo en la semana, no sabemos, pero algo más de eso que yo traje, lo del gobierno lo traje yo, pero quizás alguna discusión o cuánto era lo que pedían o qué dice alguno de los actores, así entre todos pensamos eso con el texto, digamos, ¿no? Como con esto que vimos del texto. Segundo, qué era que otra cosa dije de mí recién? Me dicen la semana que viene. No, si tienen alguna duda o volvieron a leer o como decía la compañera, si tenían alguna duda de algo de esto, sobre todo de la parte que puntea las características del modelo sindical y anotá ahí determinantes. Si entendieron a qué se refiere con determinantes jurídicos y no sé qué, porque eso es importante después para analizar en ETP. Creo que con eso estamos, como de mi parte. Así que te dejo esos unos minutitos, Bueno, hasta y 5, ponele, no más. bueno, buenísimo, buenísimo, gracias. Sí, en realidad, a ver, primero lo que quería, la idea sería que por lo menos puedan comentar desde cada uno de los grupos que tuvieron ya entrevistas de la semana, contar un poquito de esa experiencia. Previo a eso, lo que les quería comentar es que en algunos casos, por lo que estoy viendo, no subieron el audio de la entrevista a la carpetita del portfolio de las entrevistas, así que eso súbanlo el audio también. Y recuerden que hay un formato. Yo no revisé si lo que subieron está en el formato que tiene que estar, pero bueno, recuerden que hay un formato específico para la transcripción. ¿Sí? Profe, Eh, profe, sí, en nuestro caso, el grupo 1, nosotros lo pusimos el link adentro de la desgrabación. ok. Por Bueno, eso, si no bueno, lo ves sí, aparte, es porque está incrustado ahí. bárbaro. Buenísimo, eso vale. Entonces. Y, y el tema de los índices también, por lo que vi de los grupos, había 3 nada más que habían subido el índice. Suban el índice porque los que no suban el índice no van a tener comentarios de cara a la entrega de avance que se viene dentro de poco. Así que súbanlo y manden un mail avisando que lo subieron. Así nos podemos organizar para corregirlo. Entonces, bueno, con respecto entonces a las entrevistas, quienes tuvieron ya las entrevistas, si pueden y quieren, estaría buenísimo que compartamos un poco, pues sirve las experiencias también para los demás, para los otros grupos, sobre qué fue lo que pasó y demás, cómo les fue, sensaciones y demás. Así que bueno, abrimos a ver quién se anima a romper el hielo. No sé si está Romina por ahí, que había hecho un comentario. Sí, acá estoy. Un poco, la verdad que mi experiencia respecto de la entrevista es más que nada lo actual de la discusión de la negociación colectiva, un poco lo que rescaté y comenté antes, de que se hacía mucho el foco ahora, particularmente en esta época, de la negociación directamente del delegado con la organización. Y nada, el foco eso. Eso es lo que más me llamó la atención de la entrevista. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso también, después cuando hagamos las próximas clases, también en la parte
de delegados y demás va a estar buenísimo, Sí. porque va a tener mucho ahí para articular. Ujú. Sí, sí, sí. Y después, nada, no sé si hay algo más, así que me llamó la atención. Ah, y después también la perspectiva de género, ¿no? De un delegado sindical de un montón de tiempo, que estás un montón de tiempo en la organización y en el sindicato de tipo es, no sé si nula, pero es como, así que no tiene perspectiva de género, digamos. Es como, a- ahí está re complicado, ¿viste? Pero bueno, Sí, sí, nada. ahí es una fábrica, te cuento así por la duda si no conocías el caso, es el caso de Clavicon, que es una fábrica de plástico, y que en realidad es una fábrica de pintura, pero bueno, tiene el convenio de plástico, bueno, y prácticamente no hay mujeres. En planta, ¿no? En planta no hay mujeres No, en directas. planta hay una chica en laboratorio y después estoy yo que estoy fuera de Ujú. dueño de una cantidad de gente, somos más o menos 75 en tanto planta 1 y planta 2. O sea, es la gran mayoría de hombres. Ok. Bueno, buenísimo, gracias, Romy. A ver, No, ¿algún otro? por favor. Bien, Bueno, lo que quieran, un comentario de a quién entrevistaron, cómo le fue, que eso. nosotras entrevistamos a un vocal del Consejo Administrativo de la Obra Social Ferroviaria. Íbamos a tratar de conseguir para entrevistar en realidad un delegado, que hay 3, pero bueno, la otra vuelta le comentaba al profe que es complicado, porque fui a pedir las paritarias, las últimas, y ni siquiera la tenían. Entonces, para entrevistar sí, acordás la entrevista, la haces las preguntas, pero quizás las preguntas que hagamos, no sé si las van a... Cuando lo entrevistamos a Oscar, ¿estás hablando, Lu? No, lo que decía es que lo que le decía al uso y que los delegados parecen más una pantalla que otra cosa. O sea, hay todo ahí para analizar cómo es la obra social de un sindicato, porque no, es como raro, no predican con el ejemplo. Claro, Entonces, bueno, él que es del consejo administrativo está más del lado de empresa y hay cosas que sí son, como te puedo decir por la experiencia y por estar también dentro del sindicato, pero hay otras que es más esto, tienen que hacer los delegados o la comisión interna que hay, que claro, él no me puede decir grabado, bueno, yo opino esto o aquello, claro. ir al ataque, pero bueno, ahí vamos a hacer el análisis nosotras, bueno, con eso lo que vemos y no vemos, no es la representación en Oscar. Bien. ¿Y les sirvió la entrevista? ¿Qué sensación se quedaron? A mí me sirvió mucho para estructurar esto que yo no sabía del Consejo Administrativo, de cómo estaba formado, que está formado por los sindicatos de, bueno, trenes, APD, FA, y el otro sindicato, ahora no me sale el nombre, la FRATE. Y bueno, cuáles son las tareas de la comisión interna, de los delegados, que eso está súper fluido. Por eso muchos recurren a él, porque él va todos los días, va hablando con todo, dentro como de sus tareas, pero sí como ya moral del cargo que ocupa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias Lucy, gracias Lucía. ¿Y algún otro por ahí, algún otro grupo que quiera compartir? Y vamos cerrando. Yo tengo una mini duda que me surgió desgrabando la entrevista, que este chico de Plavicón decía que él no cobraba nada por ser delegado, tipo, no se le daba ningún plus. No sé si esto está bien, está mal, deberían cobrar algo por No, figurar como delegados, no sé cómo es. Eso me no, llamó la no. atención, Podría ser algo como de para delegado. pensar, discutir, pero en términos de lo legal no hay ningún plus, no No, corresponde nada. no existe un plus por delegado, o sea, Ok, no, eso no no, existe. no sabía y me llamó la No, atención cuando lo desgrababa. pero, Como, pero puede pasar, de ahí podemos discutir otras cosas, recordámelo y lo vemos la vez que viene o cuando veamos delegados, o sea, ahí como hay muchas cosas para discutir, no es que no hay cosas para pensar, pero quiero decir, legalmente no existe plus por delegado. Lo que sí pasa a veces y que tienen que ver, porque es como algunos trabajan igual que los otros trabajadores y otros no, se van a la oficina gremial, a veces se gestionan permisos, digamos, etcétera, qué sé yo, a veces
por ejemplo, el sindicato les da los viáticos, que eso es como un plus, digamos, no escrito, que son unos viáticos, que también es como un incentivo para, bueno, hacer tus trámites y estar ahí atento y no sé qué, pero formalmente no existe tal cosa. Bien. Bien. ¿Alguien más de otro grupo como para tener otra actividad? Hola, ¿cómo andan? Hola. Nosotros somos del INTI, éramos 3 en un principio y bueno, se bajó una compañera que era justo nuestro contacto principal porque trabaja en el INTI. Y entonces se nos dificultó un poco el asunto de la entrevista, eh, porque bueno, nos comentaba, y esto también tiene que ver con el desarrollo del trabajo que vamos a hacer, pero nos comentaba que estaba todo muy tenso ahí. No nos dijo especialmente qué, pero bueno, yo lo atribuyo al tema de la reducción del gasto público, de los despidos masivos, como que entiendo que debe justamente haber un conflicto sindical que defienda justamente eso, que vaya contra esos despidos masivos, que se fije el tema de los convenios, todo. Entiendo que debe estar todo muy tenso por ese lado, y ella, bueno, algo nos dijo como que estaban medio preocupados porque puede ser que recorten todo y haya muchos despidos ahí. Pero bueno, tratamos con mi compañero, él, Franco, se encargó de contactar a una persona del ATE, que es uno de los sindicatos. Así que hoy, digamos, vamos a tener la entrevista y poder terminar eso. Pero nada, quería comunicar, ya igualmente a Demian le mandé un mensaje por privado contándole la situación. Nosotros hace como 2 semanas estábamos tratando de coordinar esta entrevista y pasaba esto. Pero bueno, ya nos Ay, desligamos un poco de la compañera, la que también, gatita. pobre, o sea, entiendo la situación y entonces ahora como que vamos a Sí, igual, estar perdón, totalmente pero contento. sí. Bueno, bárbaro, está bien, perdón, Federico. Está No, no, bien. Bueno, vayan para adelante. Pero, o sea, no tuvieron ustedes la entrevista, en definitiva, todavía. no, la vamos a tener hoy. Bueno, está bien. Fíjense que en general los de empleo público andan por todos lados. O sea, me despliegan las redes, como justamente están en conflicto, ustedes ahí ya tendrían que poder, si no lo hicieron, háganlo, informarse bien, o sea, para entender cómo fue el desarrollo del conflicto. Ahí tienen como partes, como más de lo que está pasando en general, la ley bases, el capítulo de la ley bases, todo eso ya lo tendrían que poner. ¿Qué es lo que dice el empleo público? ¿Qué es lo que dice la disponibilidad? Bueno, las resoluciones que tengan que ver con eso, bueno, cómo les afectó. O sea, ahí háganle preguntas concretas para que les desarrollen bien el caso. Y traten de que esta persona, que es de ATE, que les dé algún delegado o delegada del INTI, que por ahí sepa más del día a día, digamos, ¿no? Que les pueda servir más desde ese lado. Igual este les va a servir, pero bueno, traten de interiorizarse bien para poder informar. Bueno, vamos que ya vamos cerrando. ¿Alguien más? ¿Un grupo más? ¿Están o no están? ¿O están ahí que pusieron el nombre nada más? Están, pero bueno, faltaría ahí del No, grupo. está el nombre, no sabés si están. No, Hola, claro. hola, hola, Ahí hola, saltó, buenas, ¿cómo están? saltó ofendido. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad Breve, breve, ya que la cortamos. entrevista salió bien. ¿Con quién era? La Recordame. entrevista, Luca, ahí. Sí. hola acá, Lucas, sí. Y la entrevista fue para lo que es la empresa de Dragados y Balizamientos, es una empresa del Ah, ámbito mirá. marítimo. La entrevista fue con el delegado del sindicato. Él era un ex empleado de la empresa que pasó a ser delegado del sindicato, no cobra, pero para la FIP sigue como empleado. Se le hace los recibos de sueldo mes a mes, pero figura como Qué reserva de raro. puesto y bueno, por lo tanto, eso lo utilicé como para obtener más información más palpable de lo que era Obvio. el mano a mano, Claro. claro, el mano a Buenísimo. mano de su tarea para con la empresa y bueno, sí, la verdad que salió todo bien, bastante fluido y hice hincapié más que nada en cómo era el gobierno anterior comparado al de ahora, en cuanto a la empresa. Bueno. Hay poca, Es que poca no población termino de femenina. entender bien qué actividades hacen ellos. ¿Están en los Eh, puertos? la empresa se llama Dragados y Balizamientos y como tal, antes era MEPA la empresa, Javier Milei pidió que se cambie el nombre a lo que es el rubro, por lo tanto el dragado es la nivelización entre el mar y la tierra,
para que no se estanquen los barcos, y el balizamiento son las luces, las boyas, Ah, las mira, señalizaciones, por lo tanto la Bueno, empresa abarca eso. es lo que hacía la hidrovía, ¿no? Ese sería lo de... Exactamente, es que previamente era hidrovía, después pasó a ser MEPA y ahora es dragado de civilizamiento. Fueron todos claro. muchos cambios de nombres y rumbos en base al gobierno. Bueno, voy a tratar de leer algunas no les prometo todas, pero porque estoy como ahí retomando y haciendo malabares con todas las actividades pendientes, pero si puedo voy a tratar de leer algunas para la semana que viene. Bueno, ahí tenés 4, ¿no? Te faltan un par. Digo, nos vamos, pero bueno, ¿quién Sí, está alguien de los grupos? quedó pendiente bancarios y docentes. Ah, bueno. ¿Están? No. Por lo menos para saber si le Sí, hicieron. Ah, sí, aunque sea sí, digan Sí, sí, creo sí, le que hicimos. Digan le hicimos y sí. nos vamos. Nosotras hicimos sí, la de docente Ah, de Jardín de Infantes. joya. Entrevistamos a una ex delegada porque de hecho antes había 2 delegadas en este jardín y ya no son más delegadas. Y Oh, bueno, en la entrevista nos contaron, bueno, nos contó detalles, luego vemos. detalles de por qué ya no hay más delegadas o por qué nadie quiere ser y por qué se están desafiliando. Re interesante. Fíjate Sí, que ahora están en conflicto, algunos aceptaron la paritaria y hay un gremio que sigue en conflicto en provincia. Eso lo tienen que seguir ustedes. O sea, como sí. no todos, pero ustedes que están con ese caso, sí. Sí, sí, nos Bien, mencionó el tema de Suteba y la multicolor, la división que hay, claro. Sí, y multicolor es la de sí, izquierda, para decirlo rápidamente. claro. Así Joya. que bueno, tenemos mucha Amo info. ese gato, o gata, no sé. Porque te está diciendo que quiere que basta. Claro, Bueno, y ¿alguien bancarios, más? ¿Bancario falta alguien. está? Por lo menos para tirar un renglón y nos vamos. Sí, profe, acá. Dale, Nosotros con la un actividad de renglón, bancarios. un título tira y nos vamos. Ay, no sé, no, le quería comentar. Se nos hizo un poco larga la entrevista, pero estuvo bueno la información que sacamos, ¿no? De la respuesta Bueno, que tuvimos. eso. Eh, Bueno, vamos a descansar entonces. Pero Dale. necesitamos el nombre del gato o de la gata. ¿Cómo se Se llama llama? Asia. ¿Cómo? Asia. Asia. Asia, sí. Ah, es hembra. Sí, sí, Bueno, intensa. intensa. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau a Chao, buen todos. fin Buena de. Chao, buen fin semana, buen de. fin de. Chau, chau. Ah, buen fin de- Nos vemos.